Uno, otra vez, vamos a quizá a introducir un tema que nos tomará 2 o 3 estudios, pero quiero que comencemos aquí, justo en el Salmo donde estuvimos estudiando acerca del arrepentimiento. A estas alturas yo me imagino que ya se lo saben de memoria, ¿cierto? De tanto que estuvimos ahí en el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Que el Señor bendiga a su pueblo a través de la lectura de su palabra. Y vamos entonces a rogar su dirección. Padre bueno, nos acercamos delante de ti. ¿Quién como tú, Señor? Poderoso, grande, majestuoso. ¿Quién puede hacer las obras que tú haces? ¿Quién puede hablar como tú lo haces? Venimos a ti con, con la misma certeza que expresaron los apóstoles delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos, Señor, ser instruidos por ti. Te rogamos que por medio de tu Espíritu apliques tu palabra a cada corazón conforme a su necesidad, para que tu nombre sea honrado y glorificado sobre todas las cosas. También para que quien la recibe con fe, reciba de ti también bendición. Padre, queremos ser enteramente dirigidos por ti en nuestros corazones para que tu palabra halle buena tierra, y para que en mi boca sean tus palabras, Señor, para la edificación, el consuelo, el ánimo, no sé, para el propósito que quieras cumplir en medio de tu pueblo, pero para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que seas puesto muy en alto, para que seas engrandecido en medio de aquellos que invocamos tu nombre. Te damos a ti, Señor, la gloria, la honra, hoy y siempre. Amén. Muy bien, hermanos. A lo largo de nuestro estudio en el Salmo 51, referente al arrepentimiento, estuvimos viendo algunas alusiones respecto al tema de la adoración. Es decir, a lo largo del Salmo veíamos cómo David era plenamente consciente del carácter de Dios, ¿cierto? De la benevolencia de Dios, de su misericordia, su piedad, su juicio, su justicia.
su santidad y pureza, etcétera. Y vimos cómo para David había entonces una urgencia para retornar a la comunión con Dios, puesto que en él se encontraba su valor, puesto que en Dios él hallaba plena satisfacción para su vida y puesto que reconocía que toda su conducta y su proceder estaba primero delante de Dios. Era él quien miraba su vida, era él quien evaluaba su vida, era de Dios quien habría de recibir en últimas aprobación o no en cuanto a sus actos. Y David también reconoce cómo este pecado en su vida le ha privado, le ha arrebatado la posibilidad de rendir a Dios la ofrenda que él realmente merece y que es necesario volver a la comunión con Dios para que Dios pueda recibir de mano de David lo que honra y glorifica su nombre, ¿cierto? Entonces, en últimas, David está haciendo conexiones entre la relación que hay en que Dios reciba lo que él merece como él debe recibirlo, ¿cierto? Como él es digno de ello. Entonces, teniendo en cuenta esta relación implícita que encontramos aquí con la adoración, quisiera ocuparme un poco de ese tema, de manera que podamos tener eh, una apreciación más centrada, no sé, bíblica, no sé qué palabra quieran usar, respecto al tema de la adoración. La razón de ser de esto es que es precisamente un tema que se ha distorsionado bastante y se continúa distorsionando en medio de la comunidad cristiana, llamémosla así. La idea que se tiene acerca de la adoración está llena de un montón de elementos que en muchos casos no compaginan con las escrituras. Por ejemplo, es muy común escuchar que la adoración, por ejemplo, se resume a ciertas canciones que son más bien lentas y que cuando usted la canta, cierto, como que va de un lado a otro y cierra los ojos. Y así se conoce en muchos lugares lo que la adoración es. Y cuando cantamos coros rápidos, entonces eso es alabanza. Entonces tenemos adoración y alabanza como sinónimos de cierto tipo de canciones o de música que se usa en la iglesia. Lo cual no es así, por cierto, por si acaso. No vamos a explicar mucho de eso ahora, pero se entiende también como la adoración, de que en verdad he adorado a Dios cuando estoy experimentando cierto éxtasis emocional. Y si, no sé, el hermano, bueno, no sé, la música, lo que sea, pasó algo y me siento así como que, entonces estoy adorando al Señor porque estoy teniendo una experiencia emocional fuerte que me hace sentir que estoy más cerca del Señor, me da un no sé qué y hermano, eso es la presencia del Señor. Y si bien es cierto, eso podría tomar lugar en algún momento, porque por ejemplo, yo sé que concordarán conmigo en que a veces un hermano ha dicho algo aquí de lo que la palabra del Señor enseña y nos ha dado duro, ¿cierto? Y nos sentó ahí un rato con el corazón quebrantado delante del Señor, por lo que sea. Eso puede ser parte de, pero la adoración no está definida por el hecho de que yo tenga una experiencia emocional importante durante un culto o algo por el estilo. De hecho, el tema no fue la adoración, pero hablando con un señor una vez, él contando el momento en que él recibió a Cristo, en que él nació de nuevo, el resumen de su experiencia es esta, estas son sus palabras. Bueno, yo estaba sentado ahí en mi casa escuchando, no sé qué, por la radio, algo. Hermano, cuando un calor empezó a subirme de los pies y hermano, y me llegó a la cabeza y yo ese día, hermano, supe que era del Señor. Yo no estoy diciendo que su experiencia no haya sido real. Seguramente sí. Pero ¿es eso lo que la Escritura define como el nuevo nacimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la suficiencia de Cristo?
¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, con la adoración, lamentablemente está sucediendo igual. Estamos llenando la adoración de un montón de elementos que no compaginan con las escrituras. Y antes de seguir, hermanos, no quiero que de pronto vayamos a ponernos en esta otra posición de, ay, sí, hermano, hay un montón de iglesias raras que tienen un montón de cosas que, uy, no, 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 no. No, hermanos, dejen a esa gente por allá quieta. No, no estamos aquí para hablar de otros. Pensemos lo que sucede con nosotros. Porque en una de nuestras iglesias, hace mucho tiempo, el hermano estaba dirigiendo los coros y los músicos no habían llegado. Entonces empezamos a cantar a capela, como se llama, o sea, sin instrumentos en la reunión. Y bueno, iban como 2 coros cuando llegaron los músicos y entonces se subieron enseguida a agarrar sus instrumentos, sus cosas, lo que sea. Y el hermano dice, ahora sí vamos a alabar al Señor. Porque ahora tenemos música, ahora sí estamos adorando al Señor o ahora sí estamos alabando al Señor. ¿Ven lo que quiero decir? Eso es lo que la escritura define como adoración. Adoramos porque hay música. Si no hay música, entonces no adoramos. Hemos entendido que, por ejemplo, no, a mí me gusta estar el ministerio. Yo en este ministerio o en esta cosa sí sirvo, porque eso es lo mío. Eso es lo que me gusta. Y qué bueno que le guste. Pero ¿es eso lo que define el compromiso con un servicio cristiano? ¿Dónde están los dones espirituales? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? Entonces, hermano, ¿eso qué tiene que ver? Sí, más tarde veremos cómo el servicio sí tiene que ver con la adoración, pero el punto es, hermanos, que nos aterricemos aquí donde estamos nosotros y permitamos que esto nos ayude a revisar nuestra idea acerca de la oración, de la adoración al Señor. Porque posiblemente también estamos llenos de un montón de razones que nada tienen que ver con la escritura. De hecho, he escuchado creyentes que validan ciertas cosas acerca de la oración con criterios personales. Algunos con ciertos criterios que se manejan en el mundo, dejando de lado lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces vamos a volver al Salmo porque esa introducción estuvo demasiado larga. Vamos a volver al Salmo y a recapitular un poco lo que hemos estado diciendo. Versículo 1, ten piedad de mí. ¿Quién? Oh Dios. David no fue al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote tuviera piedad de él. David no fue ni siquiera, bueno, sabemos por la historia que David no fue al profeta Natán, ¿cierto? Fue Natán quien vino a él con la palabra de Dios. Pero delante de quién se quebrantó David? ¿De Natán? De Dios. Recuerden, volvamos un poquito a la historia. ¿Cuáles fueron las palabras de David una vez Natán expuso su pecado frente a él? Pequé contra Jehová. Una vez más, el resumen de toda esta situación en la vida de David está sujeto a la persona de Dios y quién era Dios sobre la vida de David. De manera que en el Salmo, Señor, apiádate de mí. Eres tú quien tiene piedad. Señor, ten misericordia de mí. Eres tú quien tiene misericordia. Lávame por completo. Tú eres quien tiene poder para limpiarme. Y así vamos a lo largo del todo el Salmo. Contra ti he pecado, versículo 4. Versículo 6, tú deseas la verdad en lo íntimo. Eres tú quien confronta el corazón. Eres tú quien revela lo que hay en el corazón. Purifícame otra vez, versículo 7. 8, hazme oír gozo y alegría. Eres tú quien da el gozo. Eres tú quien trae regocijo. Eres tú quien restaura. Borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios. Y si vamos a lo largo del Salmo, una vez más, vemos cómo el quebrantamiento de David, incluso más que por el pecado mismo, es por lo que eso significaba delante de Dios.
Sí, sí me hago entender, o sea, no es que David no esté teniendo en cuenta su pecado, pero más que el problema mismo de haber pecado, era Dios. ¿Y quién era Dios en la vida de David? Y qué merecía Dios de parte de David? Y David entiende entonces que ha violentado todo eso, que ha afrentado al carácter de Dios. Pero una vez más, lo que mencionábamos ahorita, vemos cómo David reconoce el carácter mismo de Dios. Vemos cómo David reconoce el poder de Dios, la superioridad de Dios, la grandeza de Dios, la autoridad de Dios. Contempla su misericordia, su piedad, su bondad, su amplitud para perdonar. La fuente del gozo reside en él, el valor de estar en su presencia. Lejos de tener que ver con cómo David se podía sentir una vez más, y aunque está relacionado, el hecho de que David se sienta tan quebrantado tiene que ver por el tipo de comunión que él también disfrutaba con Dios. Pero por encima de eso, eh, esta situación, esta circunstancia en la vida, David la somete y la sobrelleva por causa de quién es Dios, de cuál es la posición de Dios, de cuál es la dignidad de Dios y la responsabilidad consecuente que David tiene delante de este Dios. Recuerden que él menciona el juicio de Dios, menciona la justicia de Dios. Ha pecado y está en una posición bastante desfavorable de parte de Dios. Recuerden las palabras de misericordia de Dios a través de Natán en el relato en el libro de Samuel. Después de que David dice pequé contra Jehová, ¿cuál es la respuesta de Natán? ¿Alguien se acuerda? Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. David sabía en qué problema estaba. Entonces, la primera cosa que quiero hacer notar, hermanos, respecto a la adoración, es que la adoración tiene su origen, su sentido, su definición en Dios mismo. La adoración no es una invención del ser humano ni un ejercicio de nuestra humanidad, aunque nosotros ponemos en práctica la adoración, sino que por definición misma la adoración está relacionada a Dios, no a otro asunto. Es Dios el centro de todo, el creador, el poderoso, el grande, el magnífico, y a partir de ahí David definía todo en su vida. Absolutamente todo. La adoración no se define por las estimaciones personales, la oración no se define por ciertas costumbres, la adoración está definida por quién es Dios, por su poder y lo que Él merece. De hecho, nosotros vemos que el valor de las acciones de David, las motivaciones de David, están plenamente influidas por el tipo de relación que tenía con Dios. Sí me hago entender, o sea, David se quebranta, David vuelve enseguida al Señor. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo ahí en la presencia del Señor. Porque él cada día andaba con él. Y en el momento en que es sorprendido rebelándose contra esta relación, contra esta amistad, contra este afecto, David dice, caramba, hice lo peor que pude haber hecho, necesito volver. Todo esto está rodeado en la vida de David por causa de quién es Dios. Entonces el pueblo de Dios necesita entender, y yo creo que todos lo sabemos, yo creo que todos lo hemos dicho así, que la adoración tiene que ver con Dios. La adoración tiene a Dios como su centro, como su foco. El sentido de la adoración es Dios. El tema es que cuando vamos a partes más prácticas perdemos un poco el rumbo. Cuando adoramos, hermanos, no se trata de nosotros. Cuando adoramos, no estamos buscando nada para nosotros. Bueno, no deberíamos, que a veces pasa. Pero no deberíamos estar buscando nada para nosotros. Una vez más, ¿quién es el grande? ¿Quién es el importante? ¿Quién es el poderoso?
Dios. Ahora, de pronto hago un paréntesis porque cuando leemos aquí, alguien dice, no, pero David estaba buscando que el Señor lo perdonara. Entonces, cuando nosotros adoramos, podríamos estar buscando algo para nosotros también. Primero, recuerden que el tema del Salmo no es la adoración. El tema del Salmo es el arrepentimiento. Entonces, la circunstancia aquí es diferente. La circunstancia es diferente. Estamos tomando un principio para ilustrar algo que se enseña a lo largo de toda la Escritura. Pero sin embargo, quisiera usar esa parte también para volver al punto. Es decir, ¿para qué es el perdón? Y de pronto vamos a ir despacio y me perdonan, ¿no? Pero ¿para qué es el perdón? Para volver, ¿a dónde hay que volver? A una comunión con Dios. ¿El perdón es para nosotros? Los puse a pensar, ¿no? Me hacen señas, pero no me dicen nada. ¿El perdón es para nosotros? Sí, nosotros somos los que recibimos el perdón, ¿cierto? El perdón, el propósito final del perdón es que yo sea perdonado. Es que Él sea glorificado cuando yo recibo el perdón. Claro, yo recibo un beneficio, pero en últimas, el perdón no está diseñado exclusivamente para el hombre. El perdón es otro instrumento de la misericordia y de la gracia de Dios para que su nombre sea enaltecido. Gracias a Dios porque en el proceso recibimos un bien. Pero es a su nombre a quien todo debe retornar. Salmo 103, dice el hermano, sale con unas ideas raras a veces. Y bueno, de pronto sí, pero Salmo 130, versículo 3, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Versículo 4, pero en ti hay, ¿para qué? Para que yo esté tranquilo porque es que esto estaba duro. Para que tú seas reverenciado, para que tú seas temido. ¿Entienden mejor lo que quiero decir? No estoy diciendo que nosotros no recibamos el perdón, ni no, el perdón es para nosotros. El perdón es para restaurarnos a nosotros. El Señor ha puesto el perdón para que sea esa primera intermediación para recibir toda la bendición de Dios. Pero una vez recibido el perdón, ando por ahí todo disoluto en la calle porque ya estoy perdonado. Si realmente he sido perdonado, miro al cielo y alabo su nombre. Postro mis rodillas delante de él y digo, Señor, tú eres digno. ¿Entienden lo que quiero decir? Muy bien, sigamos entonces. Entonces, volviendo al punto de que el centro de la adoración es Dios, su definición, su sentido, su ejercicio está en Dios y no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de que nosotros seamos parte de lo que la adoración busca. No, hay un beneficio que recibimos. Quiero que analicemos algunas cosas prácticas antes de seguir. No voy a alcanzar a llegar donde quiero llegar. ¿Cuánto de nuestra adoración personal, pública, y perdón, no hemos definido en sí qué es, cómo se hace, de eso no hemos hablado y por lo que veo no vamos a llegar hoy? Pero cual sea la idea que tengamos de por medio, hagamos este análisis y en el camino iremos aclarando cosas. Pero ¿cuánto de lo que nosotros llamamos nuestra adoración al Señor, lo que tributamos al Señor de manera privada, de manera pública, aquí colectiva, lo que sea, cuánto está permeado única y exclusivamente por el carácter de Dios? ¿Por quién es Dios? ¿Por qué es lo que Dios merece?
Y de pronto la pregunta sí está todavía muy amplia, pero hagamos otra antes de aterrizar un poquito esto. ¿Cuánto de nuestro accionar, cuánto de las motivaciones de nuestro corazón están regidas o son consecuentes con la grandeza del carácter de Dios? O sea, ¿cuánto de lo que nuestro corazón alienta, desea, estimula, está directamente relacionado y asociado con quién es Dios y con la voluntad de Dios? Digámoslo de otra manera. Cuando ponen ciertas canciones, siento que adoro mejor. ¿Por qué? Porque esas me gustan. Entonces, ay, esa es, hermano, y ese día canto duro, durísimo. Pues esas son las que me gustan. ¿Para qué cantamos? ¿O por qué cantamos? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me siguen para yo sentirme bacano cuando canto? Que me siguen. ¿Cantamos para sentirme bacano cuando canto? ¿Para eso es que cantamos en la reunión? Cantamos para exaltar el nombre de Dios. Ah, pero es que esa canción no está, no importa. Es que ese no es el punto. Estamos evaluando mal nuestra adoración. ¿Ven lo que quiero decir? Es que eso cantar, eso es para los que saben, muy aburrido. A mí no me gusta, yo vengo es por la palabra del Señor. Yo sí soy santo, yo vengo es por la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la Escritura que cantemos? Y con júbilo, o sea, con un gozo desbordante. Y en campamentos de jóvenes particularmente he molestado varias veces a los jóvenes, molestado en el buen sentido, ojo con eso. Porque cantamos aquel corito muy conocido, la alegría está en el corazón de aquel, y todos están cantando, la alegría está en el corazón de ellos. No, pues, o sea, de alegría no tenemos es nada, pero cantamos acerca de la alegría. Ah, pero cuando les ponen un coro de esos que ellos sí piden, esos sí se desatan, ¿no? Estamos evaluando mal, hermanos. Estamos evaluando mal lo que nuestra adoración es. ¿Congregarse es una opción del creyente? Hermano, ¿por qué nos congregamos? ¿Cuál es la razón principal por la que nos congregamos? Ajá, ¿qué más? Para glorificar al Señor, para rendir culto al Señor, para unánimes exaltar sus glorias, su grandeza. Y hermanos, no me malentiendan, tengo supremo gozo de verlos a todos, a todos. Pero yo no vengo aquí a verlos a ustedes. Esa es una bendición que el Señor nos da de poder estar juntos en armonía, disfrutando del amor del Señor en medio nuestro. ¿Para qué? Para honrarle. Lo digo porque espero que ustedes no lo hayan escuchado, pero lamentablemente yo sí. Bueno, pero ya no voy porque el hermano fulano no, de aquí no me baja. Así lo he escuchado. Y está bien, o sea, bueno, no está bien que no le baje, no tiene que bajar, pero a lo que voy es que, listo, de pronto por la razón que sea, algunas relaciones no están en la condición que deberían estar. Perfecto, pero ¿a qué nos reunimos? Yo me reúno a adorar al Señor. Y ojalá, y creo yo, y creo yo que esa genuina adoración cuando estamos juntos va a hacer que el hermano no solo baje, sino que lo ame como debe ser amado. Porque yo vengo a adorar al Señor y ¿cómo voy a adorar al Señor y ando de pelea aquí con el hermano? No. Hermano, venga acá. Bueno, lo que sea, no sé. ¿Por qué? Porque no es posible que yo esté aquí, Señor, te amo, y no amo a mi hermano que sí veo.
¿Recuerdan? Primera de Juan. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Tienes a tu hermano y lo tratas como, no importa. Espero que me estén siguiendo con el tema de la adoración y no se me pierdan en los ejemplos. Son ilustraciones, ¿cierto? Si ven que estamos definiendo bastante mal nuestra adoración, estamos teniendo un ejercicio inadecuado de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque nuestra adoración está siendo llena de mis pensamientos, de mi forma de ver la vida y no de quién es Dios y lo que Él demanda de su pueblo. Y repito, entiéndame bien el ejemplo, pero me gusta ser bastante explícito. Yo no me reconcilio con mi hermano si es que tengo un problema con mi hermano. Yo no me reconcilio con mi hermano por mi hermano. O sea, mi hermano me tiene que doler también, ¿no? Pero yo no me reconcilio con él por él. Yo me reconcilio con él, ¿por qué? Porque es lo que Dios espera de mí. Y si yo voy a ser agradable al Señor, me trago mi orgullo. Y hermanito, resolvamos esto. Porque yo quiero serle agradable a Dios. Porque he sido llamado a adorar a Dios. Repito, para que no quede la cosa donde no es. Hermanos, gracias a Dios por la comunión que tenemos y necesitamos fortalecer esta comunión y necesitamos vivir en esta comunión y esta cosa es de valor para todos nosotros. Pero no se nos olvide que la razón de todo esto es Dios. En segunda instancia, hay la otra cosa que quiero mencionar aquí a través del ejemplo de David, que también está relacionada, repito, estrechamente con el asunto de la adoración, y vamos a mirar los versículos a que ustedes me ayuden a encontrar la respuesta. ¿Cómo David habla de lo que hizo? Versículo 1. Conforme, bueno, yo tengo aquí, no sé cómo dice, ya se me olvidó cómo dice ahí la Reina Valera. Versículo 1. Ten piedad de mí, sigamos. Rebeliones, dice ahí. Rebeliones. ¿Cómo uno reconoce una rebelión? ¿Cuál es el parámetro sobre el cual uno puede decir te estás rebelando? Bueno, sí, está bien, no está mal, pero ¿cómo sabe uno cuando alguien está desobedeciendo? ¿Se hace lo contrario a qué? A la palabra del Señor, o hace lo contrario a lo que se le ha dicho que debe hacer. O sea, si... ¿Por qué siempre uno mete a los hijos en las predicaciones? A mí no me gustaba que mi papá hiciera eso, pero esto irá de generación en generación. Si Dominic, ¿cierto? Que es el más juiciosito de la casa, lo pillo yo ahí colgando el abanico dando vueltas, probablemente no me va a gustar, pero no puedo acusarlo de rebelión. Porque yo nunca le he dicho, uno no se cuelga de los abanicos. O sea, yo espero que lo entienda, ¿sí me explico? Pero yo no le he dicho, no te cuelgues del abanico. De pronto no está bien, ¿cierto? Pero el punto es que yo no puedo acusarlo de rebelión, yo no puedo llamarle desobediente, porque yo no le he dicho lo que espero de él. Cuando yo se lo digo, entonces yo sí puedo decirle, está siendo desobediente. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, ahora vamos a resolver el asunto en la casa. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Versículo 4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas sin reproche, cuando juzgas. ¿Qué dos elementos menciona aquí David acerca de Dios? Ambas con J, su justicia y su juicio.
Versículo 6. He aquí tú deseas, amas, ¿qué cosa? La verdad. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces vemos también cómo a lo largo de todo el Salmo David hace una referencia a una norma establecida, a una ley. La palabra rebelión implica, como veíamos ahorita, que hay algo que se ha establecido de cierta manera y uno va en la dirección contraria, pero es la palabra que en muchos otros lugares se traduce también como transgresiones, y la transgresión por definición es el quebrantamiento de una ley. Entonces vemos cómo David está haciendo alusión ya no solo a quién es Dios como persona, sino a aquello que Dios claramente ha comunicado, contra lo cual David, en su ejemplo, en su historia, fue rebelde. Esa rebelión acarreó el juicio de Dios y era propio que Dios juzgara a David porque Dios es justo. Habla de la verdad de Dios. O sea, no es un tema de opiniones, no es un tema de pareceres, no es un tema de, bueno, todo lo hemos hecho así 30 años, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? No se trata de la persistencia de una costumbre en el tiempo, se trata de qué es lo que ha sido revelado, y a la luz de eso, por causa de la grandeza de Dios, David se sujetaba. Entonces, el arrepentimiento de David, esta implicación en medio de este arrepentimiento, es al mensaje mismo de Dios. Es a la voz de Dios para con él que David conocía. Por eso, recuerden que cuando estudiamos el Salmo, David por eso llama a su pecado así: rebelión, transgresión. David no lo llama desliz. David no lo llama descuido. Y se me pasó. ¿Cierto? David está diciendo, yo sé claramente por dónde era que tenía que ir y fui por el otro lado. Entonces, David entiende, comprende claramente cuál ha sido el deseo de Dios para con él y cómo David iba a responder entonces ahora a causa de la virtud de Dios. Entonces, aplicando o tomando el principio respecto a la adoración, necesitamos reconocer entonces que una adoración genuina no puede ser otorgada a Dios por fuera del consejo de Dios. Sí, me expliqué, no me expliqué. Repito, una adoración genuina no puede ser entregada, no puede ser dada aparte de lo que Dios ha dicho, por fuera de lo que Dios ha revelado. El ejercicio de nuestra adoración, repito, la base de nuestra adoración, o dicho más actual, en términos más actuales en comparación a David, pues, las escrituras rigen nuestra adoración. Tanto, repito, cómo concebimos la adoración, como el objeto mismo de la adoración, como el cómo adoramos a Dios. Tiene que estar regido por las escrituras. Por ejemplo, o bueno, antes del ejemplo, hago una aclaración. No quiero detenerme ahí, pero creo que es importante. A algunos les gusta leer más que otros. Pero esto ha sido una discusión que ha habido en el tiempo en la historia de la iglesia, de cómo se define la adoración, de por qué adoramos o cómo adoramos. Y ambos tienen bueno, hay dos posturas principales y ambos tienen este principio, ¿no? La escritura rige nuestra adoración. Nosotros tenemos que adorar teniendo la base de Dios como fundamento. Pero entonces hay algunos que dicen, siempre y cuando la Biblia no lo prohíba, es válido. Ese es un lado. El otro lado dice, a menos que la palabra de Dios no lo diga, no es válido. ¿Sí me hago entender? No me hago entender. O sea, unos tienen una puerta abierta de par en par para cualquier cosa, siempre y cuando la Biblia no diga no.
Por eso tenemos Zoom, porque la Biblia nos dice que no se puede usar Zoom. ¿Me pillan? No estoy diciendo que esa es la puerta de aquí, no, tranquilos, espérense. Pero del otro lado, se dice, bueno, no hacemos nada que no pueda ser regulado por las Escrituras. Entonces, como decían hace un par de semanas, creo, entonces por eso usamos el Zoom. Porque es una herramienta, pero el Zoom no puede estar por encima de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si no vamos a andar viniendo a la iglesia que porque estamos en el Zoom, hermanos, vamos a tener que apagar el Zoom. ¿Entienden lo que quiero decir? No, no lo digo yo. Esto es lo que está aquí. Ese es el otro lado. Y yo creo que, hermanos, regáñenme de una vez. Nosotros estamos de este lado. Nosotros no estamos dejando aquí una puerta abierta para meter cualquier cosa porque la Biblia no diga no. No, nosotros, lo que sea que vayamos a hacer, va a estar regulado por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no lo puede regular, no lo vamos a tener. Eso es a lo que somos llamados, es lo que nos está diciendo aquí David. La manera como David está respondiendo ante sus circunstancias es por causa de la voluntad revelada de Dios. Y conforme Dios demanda en ellas, así David se comporta. Entonces volvemos a los ejemplos para dejar la cosa clara y concluir. ¿Por qué tenemos música? Ah, porque hermano, así nos sentimos bacanos. Miércoles grave. ¿Me hago entender? O sea, si la vamos a tener, no estoy diciendo que sí, que no, no estamos hablando de eso todavía. Quiero que reflexionemos. Bueno, si a usted le gusta cantar, porque tenemos la pista, la cosa no está siendo regulada por la palabra de Dios. O si usted se siente profundamente ofendido porque hay una pista, bueno, tenemos que revisarlo a la luz de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo quién tiene la razón, estoy diciendo hacia dónde debemos mirar. Hacia dónde debemos mirar. ¿Qué es lo que determina que el culto sea tan largo? Porque nadie se va a quejar por un culto corto. Pero, ¿por qué es X cantidad de largo? No, porque la gente se molesta y se va. Entonces estamos evaluando mal. Necesitamos mirar a la escritura y definir por qué lo vamos a hacer tan corto o tan largo. No estoy diciendo, repito, no estoy diciendo cuál es la hora ni que, y hermanos, no miren el reloj. No me preocupen. No es eso lo que estoy diciendo. Es donde tomamos nosotros el fundamento para las cosas que hacemos. Porque no quiero ir más allá a otros ejemplos que pudieran ser un poco más explícitos y de pronto dolorosos. Pero hermanos, o sea, el ejercicio de lo que hacemos, personal o colectivamente, aquí porque estamos todos reunidos, pero aún de manera personal, hermano, ¿cuál es el fundamento de lo que cada uno hace? ¿Qué es lo que rige su vida? Las ideas naturales con las que ha crecido acerca de lo que el mundo es y de lo que uno debe hacer, o su vida está siendo regida por la voluntad expresa de Dios, por lo que Dios revela en ella. Hablábamos ayer con los jóvenes que estábamos aquí, por ejemplo, que esta idea que hemos tenido de la vida secular y la vida espiritual ha sido una manera de ilustrar algo, pero que nos ha engañado y nos ha vencido, porque la vida secular no existe para un creyente. Hermano, ¿cómo es? Hermano, la vida secular para un creyente no existe. Su vida está ahora en Cristo, sea que vaya a trabajar o sea que esté aquí en la iglesia arrodillado orando toda la mañana. Y la manera como usted se conduce en su trabajo, en su colegio, en la universidad, en el partido de fútbol, aquí debe estar regida por la palabra de Dios para honrar el nombre de Dios.
Ah, no, el trabajo, la vida es secular, así que si yo puedo darle por la cabeza, le doy por la cabeza al cliente. No, usted allá también tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro, tiene que ser responsable, porque su vida pertenece al Señor. ¿O es que usted le deja de pertenecer al Señor cuando trabaja, o cuando va a la universidad, o cuando está jugando fútbol? Ahí sí parece que el Señor como que se nos va, ¿cierto? Cuando estamos jugando fútbol. Se nos sale de todo. Yo me acuerdo de mis épocas doradas. Entonces, creo yo, hermanos, hasta aquí que tenemos un marco de referencia bastante explícito de cuál es el fundamento de nuestra adoración. Dios mismo, su carácter para con nosotros, perdón, su carácter y su palabra para con nosotros. Es ahí donde tenemos que comenzar. Es ahí donde tenemos que empezar a evaluar cuál es o si verdaderamente es lo que decimos ofrendar al Señor una genuina adoración. Vamos a orar ahí, vamos a terminar. Quería llegar a otro lugar, pero no llegamos. Entonces, en otra ocasión, continuamos. Padre bueno, venimos delante de tu presencia con júbilo, Señor, en nuestro corazón y en nuestras bocas, porque grande eres tú y digno de suprema alabanza. Como decía Moisés, ¿quién como tú? Cuando escuchamos la voz de los profetas, de tus siervos en las escrituras, cuánto alaban, Señor, tu grandeza, tu poder, tu santidad, tu magnificencia. Cuán claro y constante era en su mente y en su corazón tu persona, tu dignidad y en consecuencia lo que ellos estaban llamados a hacer por causa de la gloria de tu nombre. Gracias, oh Dios, porque siendo tú tan sublime, nosotros que nos apartamos de ti en el huerto del Edén, que escogimos el camino de nuestra concupiscencia, podemos ser otra vez vueltos a ti, acercados a ti, por la intermediación de nuestro precioso Salvador, aquel Cordero que fue entregado para nuestra redención. ¿Cómo no, Señor? Como decía mi hermano hace un rato, tener razones inagotables para agradecerte, para alabarte, para exaltarte. Ayúdanos, Señor, a tener la misma disposición, la misma diligencia que estos siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a crecer en un entendimiento profundo de tu persona, de manera que todo asunto en nuestra vida, conforme a tu propósito, honre tu nombre, te exalte, te glorifique, hable de Cristo, comunique el mensaje que hemos recibido, refleje la luz que has hecho habitar en nosotros. Padre, que por medio de tu Espíritu guíes como lo has prometido nuestras vidas, nuestro corazón, para rendirte, Señor, día tras día, momento a momento, una genuina adoración. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y rogamos que esta tu palabra siga hablando a nuestro corazón conforme a tu propósito. A ti, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.